Muy buenos días para todos. Espero que hayan tenido un excelente día el día de ayer. Y el día de hoy entonces damos inicio a nuestra novena clase de inglés. Es importante que escribamos en nuestro portafolio la fecha del día de hoy, 27 de octubre, novena clase de inglés. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar el día de hoy dándole primeramente gracias a Dios por regalarnos un día más de vida. ¿Listo? Para el día de hoy entonces voy a realizarles una reflexión sobre un cuento. Entonces vamos a identificar cuál es el valor que nos están diciendo por medio de este cuento. Dice: hubo una vez en la historia del mundo un día terrible en el que el odio, que es el rey de los malos sentimientos, los defectos y las malas virtudes, convocó a una reunión urgente con todos ellos. Todos los sentimientos negros del mundo y los deseos más perversos del corazón humano llegaron a esta reunión con curiosidad de saber cuál era el propósito. Cuando estuvieron todos, habló el odio y dijo: os he reunido aquí a todos porque deseo con todas mis fuerzas matar a alguien. Los asistentes no se extrañaron mucho, pues era el odio, siempre quería matar a alguien. Sin embargo, todos se preguntaban entre sí: ¿quién sería tan difícil de matar para que el odio los necesitara a todos? Quiero que maten al amor, dijo. Muchos sonrieron malévolamente, pues más de uno le tenía ganas. El primer voluntario fue el mal carácter, quien dijo: yo iré y les aseguro que en un año el amor habrá muerto. Provocaré tal discordia y rabia que no lo soportará. Al cabo de un año se reunieron otra vez y al escuchar el reporte del mal carácter quedaron muy decepcionados. Lo siento, lo intenté todo, pero cada vez que yo sembraba una discordia, el amor la superaba y salía adelante. Fue entonces cuando muy diligente se ofreció la ambición, que haciendo alarde de su poder dijo: en vista de que el mal carácter fracasó, iré yo. Desviaré la atención del amor hacia el deseo por la riqueza y por el poder. Eso nunca lo ignorará. Y empezó la ambición, el ataque hacia su víctima, quien efectivamente cayó herida. Pero después de luchar por salir adelante, renunció a todo deseo, desbordado de poder, y triunfó de nuevo. Furioso el odio por el fracaso de la ambición, envió a los celos, quienes burlones y perversos inventaban toda clase de artimañas y situaciones para despistar al amor y lastimarlo con dudas y sospechosas infundadas. Pero el amor confundido lloró y pensó que no quería morir, y con valentía y fortaleza se impuso sobre ellos y los venció. Año tras año el odio siguió en su lucha, enviando a sus más hirientes compañeros. Envió a la frialdad, al egoísmo, al aburrimiento, la indiferencia, la pobreza, la enfermedad y a muchos otros que fracasaron siempre, porque cuando el amor se sentía desfallecer, tomaba de nuevo fuerza y todo lo superaba. El odio, convencido de que el amor era invencible, le dijo a los demás: nada que hacer, el amor ha soportado todo. Llevamos muchos años insistiendo y no lo logramos. De pronto, de un rincón del salón se levantó un sentimiento poco conocido y que vestía todo de negro y con un sombrero gigante que caía sobre su rostro y no le dejaba ver. Su aspecto era fúnebre como el de la muerte. Yo mataré al amor, dijo con seguridad. Todos se preguntaron: ¿quién era ese pretendiente hacer quién era ese que pretendía hacer solo lo que ninguno había podido? El odio dijo: ve y hazlo. Tan solo había pasado algún tiempo cuando el odio volvió a llamar a todos los malos sentimientos para comunicarles, después de mucho esperar, que por fin el amor había muerto. Todos estaban felices, pero sorprendidos. Entonces el sentimiento del sombrero negro habló: ahí les entregó el amor, totalmente muerto y destrozado. Y sin decir más, se marchó. Espera, dijo el odio. En tan poco tiempo lo eliminaste por completo, lo desesperaste y no hizo el menor esfuerzo para vivir. ¿Quién eres? El sentimiento levantó por primera vez su rostro y dijo: yo soy la rutina. Entonces, el mensaje del día de hoy, si se dan cuenta, habla de los sentimientos. Y el sentimiento más importante que era, y es muy difícil de vencer, es el amor. Dice que Dios, en su inmenso amor, dio a su hijo único, el único hijo que él tiene, que es Jesús, a que muriera por todos nosotros. Entonces, el amor de Dios fue tan grande, tan inmenso, que por nosotros, que a él no le importó ver a su hijo allá sufriendo por nosotros, ¿cierto? Entonces, recordemos que
también en el mundo no hay nadie que nos va a llamar más que Dios y más que nuestros papás. Entonces no tenemos que, muchas veces nos dejamos llenar de odio, de rencor, por cosas que pasan, de pronto situaciones que vivimos en nuestras casas y nos dejamos llenar de rencor y odio, pero eh, más allá, más fuerte que eso, es el amor que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces, esa era la reflexión para el día de hoy. Entonces, vamos a darle gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, muchachos, el día de hoy es muy importante. Lo primero, antes de iniciar la clase, porque hoy vamos a ver las reglas para los verbos irregulares, voy a mostrarles o socializarles la guía integradora para explicarles qué actividades deben haber enviado hasta el día de hoy. ¿Listo? Entonces, quiero que veamos la guía integradora y vamos mirando cuáles son las actividades que ya se debieron haber enviado. Recuerden que ustedes tienen la guía integradora, entonces deben de tener, ya deben de haber realizado la lectura previa, no deben de haber esperado que los profes les digan léanla, ¿no? Sino, por eso estamos trabajando este periodo, el aula inversa, que es la actividad que usted lee las guías y ya en las clases trae sus preguntas y sus dudas. Recordemos que el tema general este periodo es el pasado simple. Listo, acá está la lectura del pasado simple. Lo primero que vimos fue los pronombres personales. La explicación de cada uno de los pronombres personales. Y está esta actividad de los pronombres personales que ya la realizamos. Esta es la primera actividad que debimos haber enviado. Tengo acá, normalmente tengo acá los que me lo enviaron en el chat, que todavía no importa la fecha, ahí aparecen en el chat las imágenes. También los que la subieron en tareas, listo, pero hay muchos que no la han enviado. Entonces, el día viernes, si Dios lo permite, a esas personas que no han enviado las actividades, se les va a enviar la carta que se envió el periodo pasado diciéndoles que no han enviado las actividades. Pero esa carta ya no va a ser como, le falta la actividad tal y tal. No, va a salir solamente porque se supone que usted tiene las guías y usted se está conectando, entonces va a salir solamente de realizar la primera actividad, en este caso sería página 113, que es la de acá arriba, ¿listo? Entonces recuerden, la primera actividad, acá, voy a tomarles el pantallazo, lo enviamos al chat. Entonces, para que lo tengan presente, la primera actividad es esta actividad y acá le tomamos el pantallazo para que sepan que esta es la primera actividad que tenían que haber desarrollado. La de los pronombres personales. ¿Listo? La segunda actividad, bueno, todo esto es, creo que no estoy seguro si es, o este es el link. Bueno, uno de estos dos es el link. Voy a copiarles ambos para que lo tengan ahí presentes. Ustedes saben que la primera actividad son uno de los pronombres personales. ¿Listo? Entonces, todo esto es pronombres personales. Luego estaba este mapa conceptual que habla sobre los tiempos del pasado simple. Este link los manda para la lectura sobre el pasado simple. Estas son las conjugaciones. La segunda actividad es esta que estamos viendo en la pantalla. Segunda actividad es esta. Segunda actividad es esta. Ya les envío el link. Y ya cada uno de ustedes sabe si lo hizo o no lo hizo. ¿Listo? Esta es nuestra segunda actividad.
Y la tercera actividad es esta actividad de los verbos irregulares y los verbos regulares. Entonces, le tomo acá el pantallazo, que es esta, y es este link, ¿listo? Entonces, tercera actividad. Y en ese link que les voy a poner, acá debimos haber desarrollado acá los verbos regulares y los verbos irregulares, que era lo que veníamos haciendo en la clase, ¿listo? Entonces llevamos 3 actividades hasta el día de hoy. Estamos en los verbos irregulares, entonces acá está un ejemplo, bueno, está un cuadro de algunos verbos irregulares que se usan frecuentemente. Listo, acá está una lista de unos verbos irregulares, está un link donde podemos mirar todos los verbos irregulares. Listo, y está esa actividad que es de los verbos regulares en el pasado. Que vendría siendo nuestra cuarta actividad. Esta ya la hicimos. Que esta, bueno, dejemos esta como cuarta actividad, porque la otra va con los verbos. Entonces, acá ya, cuarta actividad. Y ya les muestro el link. Que esto también lo hicimos y todo esto lo hemos venido haciendo es durante las clases. Entonces acá hay varios niños que están ingresando a la clase, pero que no hacen nada. ¿Listo? Entonces vamos en la cuarta actividad hasta el día de hoy. Que viene siendo esta. ¿Listo? Que ya la hicimos. Entonces, es importante, por ejemplo, mirar cuáles son los niños que las han enviado al chat, ¿listo? Acá en Teams hay una parte en donde yo les decía que teníamos que haber puesto nuestras tareas, ¿listo? Aparece la tarea 1, tarea 2, y hay solamente hay pocas personas que lo subieron a ese chat. Entonces, por ejemplo, de lo de los pronombres, que fue la primera actividad, solamente tengo que lo entregó Luna, lo entregó Carol Cantor, Juan Manuel Carmona, Julián Cruz, Michael Molina, Angie Rivera, fueron los únicos que lo subieron al grupo de tareas que se habían dejado. Esto es de la primera actividad. Eso fue el 1 de octubre, ¿listo? La segunda tarea. Ah, no, perdón, estamos hablando de la primera tarea. También la entregó Carol Vadillo, Cruz, Eric Pinzón, María Fernanda Serna. O sea, solamente tengo como solo 8 niños que tienen la actividad de pronombres. Ya les escribí cuál es la primera actividad. ¿Listo? La segunda actividad. Dime, Juliet. Profe, es que yo te envié eso en el correo porque yo no supe cómo manejar ese para enviarlo en tarea. Bueno, estoy hablando de que los que la enviaron acá por Teams, ¿listo? Entonces no estoy revisando el correo ahorita. Recuerden que usted puede ingresar, se mete a su calendario, busca las clases anteriores, ingresa al chat y ahí puede subir la tarea, ¿listo? Y si lo envía por correo, tiene que al menos escribir de qué me está enviando la actividad, porque ustedes solamente envían, pero no me dicen de qué. ¿Listo? Entonces, si fuera el momento de las notas, solamente tendría estos 6 que enviaron por Teams en la parte de los trabajos, ¿listo? Y tengo, ya les digo cuál más.
para que no me estén preguntando, profe, yo la entregué, pues ustedes son los que deben de saber si entregaron o no, ¿listo? También tengo a Angie Rivera que entregó, Luna entregó, Julián, Camilo Segura, María Fernando Serna, Carol Vadillo, Luis Rodríguez, María del Carmen Vergara, Michael Molina, que esa fue la actividad de los pronombres que es la primera que me enviaban el pantallazo. Tengo a Valeria Aguilar, a Diego Oliveros, a Juan Manuel Carmona. Estos me lo entregaron por el chat. ¿Listo? Y estoy hablando de la primera actividad, que eso fue la cuarta clase de inglés, que fue el 30 de septiembre. ¿Listo? Entonces, hay varios, por ejemplo, tengo varios niños que conectados acá en la clase y que no han entregado absolutamente nada. Dime, Natalia. Profe, qué pena. Es que yo ya te envié la primera actividad y la que está en pantalla. ¿Y a dónde la enviaste? Porque estoy leyendo los que la enviaron acá por Teams. ¿Tuviste que haberla enviado entonces al correo? Porque acá en Teams no aparece. No, señora profe, yo ese mismo día te envié las actividades y las envié a tareas de Teams. No, acá no aparecen. Estoy leyendo los que entregaron ese día y acá no aparece. Tienes que verificar a dónde lo subiste. No que me lo envíes a mí personalmente al Teams, no, para eso está el grupo, ¿listo? Entonces tienes que revisar y enviar de nuevo. Listo, tengo, bueno, ya dije los que tengo acá que enviaron, que esa fue la actividad el 30 de septiembre. Ese 30 de septiembre fue la primera actividad de los pronombres. Y acá están solamente los niños que pusieron el pantallazo y ya no hay nadie más. ¿Listo? Esa fue la cuarta clase de inglés, entonces van a revisar esa cuarta clase de inglés. A ver, si usted puso el pantallazo debe estar ahí. Profe, es que yo te lo envié por el correo y por tareas. Por eso estoy leyendo los que enviaron acá por el Teams, por correo no estoy leyendo. ¿Listo? La otra actividad, que es la última que acabé de enviar, donde está que tenían que organizar los verbos regulares y irregulares. Esa actividad se desarrolló el 14 de octubre. Entonces tengo acá solamente a Juan David Castañeda, a Brenda Juliana que sacó 3 de 10, a Eric que sacó 4 de 10, a Julián, solamente tengo a ellos, no, perdón, está Eric, Brenda, que hayan enviado ahí por el chat ese día, no tengo a nadie más. Profe, Señora, señor. yo se la envié el correo, pero escrito porque esa Sí, página yo lo vi, sí, yo lo vi, no te preocupes, es que estoy leyendo solamente los que tengo acá en este momento en el chat, ¿listo? En el correo no estoy mirando todavía. Bueno, No sí, te señora. preocupes. Bueno, entonces, ¿para qué les hago yo esta retroalimentación, muchachos? Y les escribo cuáles son las actividades que ya debieron haber enviado para que se den cuenta quienes no han enviado. Acá hay varios niños que no se conectan, que se conectan y no envían la actividad. Estando ustedes tienen una gran ventaja a diferencia de los otros compañeros que no se pueden conectar, que ustedes están acá en la clase. Pero entonces ahí me doy cuenta que hay muchos que están, pero solamente se conectan como para que vean que están en la clase, pero no están trabajando. Entonces, yo sé que hay niños que yo no tengo que leer que me envían o no actividades porque yo sé que son niños juiciosos. ¿Sí me entienden? Entonces, como Andrés, yo sé segura que usted siempre envía todas las cosas con tiempo, que usted es un niño muy juicioso, entonces, o sea, usted me lo puede enviar al correo y no hay problema, porque igual ahí está en el correo. ¿Listo? Si usted de pronto no ha enviado las actividades, me hace un favor y el día de hoy, porque yo el viernes les envío las cartas a sus papás si no han enviado las actividades, entonces el día de hoy ustedes, ahí ya les puse en el chat cuál es la actividad 1, la actividad 2, la actividad 3 y la actividad 4. Cogen eso y lo van a enviar al correo, me lo envían al correo con el nombre, el grado y escribiendo actividad 1, actividad 2, actividad 3, actividad 4. Listo, los que no lo han enviado. Michael, ¿tienes alguna pregunta?
No te, no se escucha mucha interferencia. Que yo la actividad del pasado siempre se la envié. ¿Que tú la actividad pasada qué? Que la actividad del pasado siempre sí se la envié por el chat. Sí, yo te leí ahí. Yo leí los que estaban, los que me la enviaron por el Teams, ¿listo? Si usted la envió por correo, en el correo está, no hay problema. ¿Listo? Entonces, el día de hoy, el tema que vamos a ver es un video que yo no tengo que estarles diciendo a ustedes que tomen nota, ¿no? Ustedes van a tomar las notas porque ustedes creen que eso es importante. ¿Listo? Entonces, el tema del día de hoy son las reglas de los verbos irregulares. ¿Listo? Reglas de verbos irregulares. Y vamos a tomar nota de esto porque es muy importante. Recuerden que los verbos irregulares son los más complejos, entonces es importante que tengamos claridad en esto. Esto es son como claves para identificar los verbos irregulares en pasado. ¿Cómo los podemos pasar al pasado estos verbos? ¿Listo? Entonces nos van a dar unos tips en donde podemos mirar cómo los podemos pasar al pasado. ¿Listo? Vamos a mirar 20 minuticos de este video, luego miramos la asistencia y la próxima clase entonces continuamos con esto. Sí siguen un patrón y es muy fácil aprendérselos una vez que uno sabe que hay ciertas características, ciertas familias verbales que se conforman de cierta manera y de ahí en adelante va a ser muy fácil realmente uno aprender todo eso. Yo sé que después de hoy ustedes me van a querer porque el problema que tenían, los dolores de cabeza que tenían con los verbos irregulares será cosa del pasado y es algo que quedará atrás para siempre. Quédense acá, stay here and learn. ¿Qué tanto porcentaje de los verbos que utilizamos todos los días creen ustedes que sean irregulares? Es decir, de cada 10 verbos que utilizamos en una conversación cotidiana, estoy hablando del inglés, ¿cuántos de esos 10 verbos creen ustedes que sean irregulares? Piénsenlo. Realmente son un 70%, o sea, de cada 10 verbos, 7 van a ser irregulares. Y pues, obviamente, si no manejamos los verbos irregulares, que es algo tan indispensable, nuestro inglés va a estar siempre flojo. Pero ya no más, a partir de hoy, no más. Empieza obviamente por los más fáciles, estos incluso son más fáciles que los verbos regulares, ya que no cambian nada absolutamente en ninguno de los tiempos o en ninguna de las formas. Es decir, que para decir golpeo, golpeaste, golpeado, es lo mismo en inglés. Entonces lo único que tengo que hacer es simplemente fijarme en que estos verbos tienen una particularidad en su escritura y en su fonética. Una es que son de una sola sílaba y terminan en T o en D. Hay una excepción con estos verbos y sería el verbo sentarse, sit. Ese entra en otra categoría, pero la mayoría van a ser así. Así que el presente de hit o el presente o el infinitivo va a ser entonces de golpear, hit. El pasado, hit. Y el pasado participio golpeado, o sea, yo he golpeado, has golpeado, han golpeado, había golpeado, está golpeado, hit. Bueno, le pongo un momento pausa. Entonces, esta es la primera regla de los verbos irregulares. Si el verbo es de una sola sílaba y termina en T o en D, queda igual en el pasado simple y en el pasado participio. El pasado participio es un pasado que no nos vamos a enfocar, el que nosotros estamos viendo, el que nos vamos a enfocar es el pasado simple, que es la segunda columna, ¿listo? Entonces debemos escribir, si el verbo termina en T o en D y es de una sola sílaba, lo vamos a escribir igual. Entonces está, por ejemplo, el verbo hit, que significa golpear, ese INF significa infinitivo.
Entonces va a ser igual en el infinitivo y en el pasado, ¿listo? Esto sí es un verbo de una sola sílaba. Recuerde que una sola sílaba es decir una palabra y que solo suena de una, solamente hacemos, lo decimos una sola vez. Entonces, como por ejemplo sol, solo digo sol una vez. Digo paz, luz, una sola vez. Eso llamamos sílaba, ¿listo? Pero si digo recoger, ahí son 3 sílabas. A eso es lo que nosotros llamamos sílabas, tanto en inglés como en español, ¿listo? Entonces, recuerde que la primera regla, si el verbo termina en T o en D y es de una sola sílaba, a excepción del verbo sit, que significa sentarse, va a quedar igual. Vamos a ver que en esta misma regla va a ser la terminación exactamente en T o en D, pero de 2 sílabas. Vamos a mirar cuál es, qué pasa con esos verbos. Me golpeó. He hit me. Y tengan en cuenta una cosa bien especial acá en todos estos que van con I. Recuerden, se los decía en otro video, que la pronunciación no va a ser hit como en el español, sino esa I es más tirando a una E. Así que no diría hit, 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 sino hit, hit, hit. Y el símbolo que va a representar ese sonido, recuerden, va a ser simplemente esto. En la fonética, si no han visto el video de fonética, véanlo. Es algo alrededor de 1 hora de fonética que les resume lo que es un semestre en la universidad de fonética y fonología. Voy a ir colocando los símbolos. El símbolo que va a representar entonces este sonido va a ser ese. Hit, hit, hit. Ok, entonces tenemos hit, 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 quit, 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 split, 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 slit, 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 red, 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 bit, bit, bit. Significados. Quit, renunciar, dejar, abandonar. Split, dividir, apartar, partir. Puede ser si vamos a pagar, por ejemplo, la cuenta, entonces let's split. Partámosla entre ambos. Slit, cortar. Slit her throat. En las noticias es común que para decir que degollaron a alguien, slit his or her throat. Le cortó de él o de ella garganta. Rid, deshacerse de algo. Manera informal es get rid, es con get, pero rid, deshacerse, echar a un lado. Bid, como pujar en una subasta, ofrecer. Lo mismo pasa entonces con estos, pero acá la pronunciación sí va a ser este va a ser nuestro sonido. Entonces, dejar, ubicar o ajustar, por ejemplo, bueno, no sé, para ajustar o poner algo, para poner, digamos, el reloj a determinada hora, para cuadrar alguna cosa, tal cosa, con set. Let, dejar, wet, mojar, bet, apostar. Entonces ya saben, simplemente va a ser let, wet, 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 set, 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 bet, bet, bet. No tienen que estudiar los verbos como normalmente los estudiaban, de que empezaban en orden alfabético y tenían que ir al diccionario, miraban las 3 columnas. Aquí lo único que tienen que hacer es colocar lo mismo que ya está en la primera. Very easy, isn't it? Seguimos con, si se pueden dar cuenta, con verbos de una sola sílaba, bueno, excepto estos dos, pero simplemente son compuestos, que terminan en D o en T. Y seguimos como con el sonido de la I y la E en general. Entonces acá va a ser, a pesar de que muchas veces vemos la E con la A sonando como I, como en hablar, por ejemplo, speak, acá no, es una excepción. Entonces con la D suena así, y recuerden, con la palabra fácil sería, por ejemplo, cabeza, head. Aunque hay otra excepción que sería esto, liderar, lead. ¿Qué le vamos a hacer? El inglés es el idioma de las excepciones, pero es mejor de todos modos saber las reglas, así haya muchas excepciones. Esparcirse o abrir, spread. Spread, spread, spread. Sweat, 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 sudar. Beat, beat, beat. Aunque aquí podría ser beaten, es muy común utilizar el participio en beaten, pero también se acepta el beat, beat, beat. Entonces, yo golpeé, I beat. Yo golpeo, I beat, y yo golpeado, I have beat. Aunque sea más común, I have beaten. Poner, put, 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 cortar, cut, cut, cut. Cerrar, shut, shut, shut. Introducir, insertar, meter, penetrar, thrust, thrust, thrust. Costar, cost, cost, cost. Herir, hurt, hurt, hurt. Recuerden, cuando tenga la combinación U-R-I-R-E-R, es poner la boca siempre igual en la misma posición de O, pero pronuncia una E. Hurt. Burst. Entonces, herir, herir, herir. Reventar, reventar, reventar. Burst, burst, burst. Muchos de estos no son solamente verbos, también son sustantivos. Varios de esos por ahí son sustantivos. Ejemplo, bueno, el costo de tal cosa, y también es costar. Cast no solamente va a ser arrojar o lanzar, sino también va a ser
elenco. Lo ven en las películas que al final sale cast en los créditos. Broadcast es transmitir. Forecast es como predecir o prever, o sí, predecir. Por ejemplo, la predicción meteorológica es the weather forecast. O el informe del tiempo, weather forecast. Coloquen el resto. Con esto tenemos entonces el primer grupo, el más fácil de todos, que es simplemente repetir en todas las columnas la misma que tenemos en la primera. Ahora dime, ¿alguna vez pensaste que aprender los verbos irregulares fuera a ser algo tan fácil? Esto es una cosa de niños, pero no lo complican. Siguiente grupo, seguimos de todos modos con esto fácil, pero aquí ya cambian el pasado y el pasado participio. Pero realmente ese cambio es muy leve y es muy fácil de hacer. Entonces la particularidad que tenemos es que hay doble E y alguna de estas consonantes, P, L. Listo, entonces vamos a escribir, esta es la otra regla, cuando el verbo tiene doble E y termina en P, coma, o en L, coma, o en D. ¿Listo? Ah, perdón, y en T también. Entonces, dice, cuando el verbo tiene doble E y termina en P, L, D o T. Vamos a mirar qué pasa con estos verbos. O D. Lo único que tenemos que hacer es simplemente, vamos a quitar esa segunda E, vamos a dejar una sola, dejamos la P, y esa E que quitamos la cambiamos por una T. ¿Listo? Entonces, dejamos una sola E. Y agregamos T a la última consonante. Entonces, como vemos ahí, entonces el segundo ejemplo, que es sleep, que significa dormir. Entonces, quitaríamos una E y después de la P le agregaríamos la T y ahí ese verbo ya nos quedaría en pasado. Igual en sweep. Entonces, quitamos una E y después de la P le agregamos una T. ¿Listo? Vamos a seguir mirando. Y tenemos el presente, pasado y pasado participio. Keep, kept, kept. Díganme ustedes cómo siguen las otras. Mejor dicho, ustedes mismos escríbanlas. Sleep, slept, slept. Sweep, swept, swept. Whip, wept, wept. Feel, felt, felt. Kneel, knelt, knelt. Mantener, guardar, dormir, barrer, llorar, sollozar, berrear, sentir, arrodillarse, alimentar, sangrar, crear, procrear, raza también significa esto, velocidad o acelerar, conocer, guiar. En esto simplemente hacemos lo mismo que les dije, cargamos una E, ponemos entonces una E por una T después de la consonante final, entonces les ayudo con esta, con nil, sería simplemente quito la E y cambio esa E por una T. En los siguientes, terminados en D, lo que tengo que hacer es simplemente quitar de nuevo esa E, pero esta vez ya no agrego nada. Hago lo mismo con los otros. Ustedes hagan el resto. Entonces, si el verbo tiene doble E y termina en D o en T, le quitamos la E y dejamos el resto, ¿listo? Sangrar, sangró, sangrado. Breed, bread, bread, spit, sped, sped, meat. Pues como ya tengo la T, simplemente la dejo.
Y en esta lead, pues, cambia un poquito, pero más o menos sigue el mismo patrón. Lead, led. Ya sabemos entonces que en la segunda columna y en la tercera columna de estos verbos, pues el sonido siempre va a ser el mismo. No cambia. Keep, kept, sleep, slept. Cambia del sonido de I. Esta I es diferente a la I que vimos antes. Esta es una I representada fonéticamente así. Una I con dos punticos. Siguiente grupo. Con las vocales EA acompañadas de estas consonantes. L, N, M, P, D, R, R, N. Se parece mucho entonces al grupo anterior. Entonces ahí vamos a escribir que si el verbo tiene... Eso lo estamos haciendo por familias. El verbo tiene... o sea, dentro del verbo está vocal EA, como vemos ahí en dear, lean, ¿sí ven? Está con EA. Tiene EA, las vocales EA. Y termina en la L, en una N, en una P. Vamos a mirar qué pasa. Entonces, dejo las mismas palabras, pero la pronunciación cambia de I y queda con la pronunciación E. Entonces queda deal, dealt, dealt. Ya teniendo eso en cuenta, entonces me pueden decir cómo se diría significar en pasado y en participio, cómo se escribe. Entonces vemos que la primera parte, donde está deal, lean, mean, live y dream, todas tienen EA en su forma de escritura, terminan en L, en N o en P, y la manera de poner estos verbos al pasado es escribirlos, pero al escribirlos les agregamos al final una T, ¿listo? De esa manera entonces ponemos estos verbos en pasado, ¿listo? Por eso les digo que es importante que tomemos nota, porque esto es es muchísima información, ¿listo? Y como él nos decía, los verbos irregulares, de 10 palabras que hablamos, de 10 frases que usemos, en esas 10 frases, 10 de esas, 7 son verbos irregulares, ¿listo? Entonces, por eso es importante. Obviamente, como él dice, todo tiene, en inglés todo tiene excepciones, todo tiene secciones, pero es importante saber algunas reglas, aunque para muchas de estas reglas hay varias excepciones. ¿Listo? Entonces, vamos a parar hasta ahí porque es mucha información y no quiero que se vayan a confundir. Entonces, vuelvo y les repito que debemos haber escrito cuáles son las reglas. Entonces, la primera regla dice que si el verbo terminaba en T o en D y era de una sola sílaba, a excepción del verbo sit, entonces lo dejábamos igual. ¿Listo? Luego decía, igual que con los verbos que terminan en T o en D, y que sean de dos sílabas. Luego decía que si el verbo tenía una doble E y terminaba en P o en L, le dejábamos una sola E y le agregábamos al final una T a la última consonante. Pero si el verbo tiene doble E y termina en D o en T, le vamos a quitar una E y dejamos el resto. También nos decía que si el verbo tiene una E o una A en su escritura y termina o en L o en N o en P, le agregábamos T. ¿Listo? Espero que hayamos tomado apuntes de esto, es muy importante. Voy a mirar de pronto, Natalia Vivas, ¿tiene alguna pregunta? ¿Estás levantando la mano? Sí, señora profe. Señora. Es que era para decirte aquí al chat ya te envié los trabajos. No, no me los envíes al chat porque no puedo ponerme, si tú no los habías enviado, los envías al correo. ¿Listo? Porque yo los califico el mismo día que los enviaron. Y si tú me envías eso al chat, No. es ponerme yo a repetir nuevamente, a ponerme a buscar todas las anteriores clases. Entonces, no, me las envías al correo. Y me dices qué actividad, de cuál actividad, la número 1, la número 2, la número 3, me las envías ahí. ¿Listo? Juan José, ¿tienes No, alguna pregunta? Juan José.
Profe, qué pena, es que quería decir si ustedes hicieron algo, es que a mí me había sacado el internet. Estamos escuchando unas reglas que usamos nosotros para identificar y crear los verbos irregulares en el pasado. ¿Listo? Y antes de eso estábamos mirando cuáles eran las 4 actividades que hasta el momento ya deben de haber enviado ustedes. Esas 4 actividades están escritas en el chat para que las revises. Ahí están los pantallazos y los links de estas 4 actividades que ya debieron haber enviado. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Listo. Bueno, Camilo, ¿tenías alguna pregunta? Estás levantando la manito. Profe, es que si me puedo salir ya de la clase porque para unirme a la siguiente tengo hartos problemas. Dale, no te preocupes que ya te tomé el pantallazo acá de la asistencia del día de hoy. ¿Listo? Tengo acá una duda. Hay alguien que ingresó con un correo que se llama Odulia Quesada. ¿Quién es el niño que ingresó con el correo para la asistencia? Yo, profe, es que el computador está muy lento. Pero yo es quién, es que no sé quién es yo. Oliveros. Ah, Diego. Listo, Diego. Entonces acá escribo para que no se me olvide que eres Señora. Odulia. Listo, entonces voy a detener acá la grabación.